Bien, entonces hoy veremos cuatro temas importantes. Vamos a hablar de gestión pública, vamos a hablar en otros conceptos diferentes, no académicos, sino prácticos. Vamos a hablar de cómo es la gestión pública hoy, qué problemas tiene. Vamos a hablar del servicio público y de la cadena de valor, un concepto importantísimo, que sin embargo no es muy trabajado, no es muy tratado, pero es importantísimo, lo vamos a ver. Y finalmente hablaremos del planeamiento estratégico, el primer sistema administrativo y el inicio y el fin de todo, como veremos en la gestión pública eh, peruana, en general en toda la gestión pública. Vamos a hacer una mirada acerca de la gestión pública peruana. Vamos a hablar del ABC de la gestión pública peruana. Recordemos que estamos hablando del Estado peruano, la empresa más grande del Perú, ¿no? Cuando los alumnos escuchan esta frase, se quedan sorprendidos. ¿Cómo podemos decir una empresa? Que es una empresa. Es sencillo, ¿no? Bien. Echemos algunas cifras adelante. El Estado peruano es la institución que tiene el mayor presupuesto anual. Este año empezamos con 241.000 millones de soles. Y aunque hemos tenido una leve baja en las expectativas, es muy probable que acabemos el año arriba de los 280.000 millones de soles de presupuesto. Ni todas las mineras juntas producen esa cantidad. Es además el principal empleador. Somos 1.650.000 servidores públicos, ¿cierto? El Estado además es el mayor comprador en el mercado. El año pasado aproximadamente 65.000 millones de soles invertidos en todo, desde algodón hasta aviones, ¿cierto? El Estado compra prácticamente todo, es el mayor comprador y si vendes computadoras, camionetas 4x4, por ejemplo, el principal comprador tuyo es el Estado, de lejos. Es además el principal propietario, tiene 22.000 inmuebles. Es más, no solo es propietario de inmuebles, todas las tierras que no tienen título de propiedad son propiedad del Estado, los seriazos. Pero además, todo aquello que está debajo de la tierra, los recursos minerales, el petróleo, por ejemplo, son propiedad del Estado. Es el Estado el que regula su uso, no el que está encima como propietario de la fase o del espacio arable de la superficie terrestre. Además, es el principal socio de las empresas, porque si alguien se lleva el 28% de mis ingresos, es mi socio, pues, ¿es cierto? Claro. Somos el principal regulador de la economía, somos el principal promotor del desarrollo social. El Estado peruano tiene ese tamaño. Gestionarlo, por lo tanto, es un gran reto. Muy bien. Pero ojo, ese tamaño no significa que sea infalible, no lo es, ni que sea todopoderoso, ¿no? No es así. Esa es una imagen falsa que tienen los ciudadanos del Estado. Si no, miremos esto. En cuanto a Producto Bruto Interno, la economía nacional, el Estado apenas es el 21% de ese Producto Bruto Interno. El 10% de la economía peruana depende del sector privado. De la importancia de que trabajen juntos. Podemos ser 1.650.000 empleados públicos, pero eso es solamente el 9% del empleo. El 91% de la población económicamente activa trabaja para el sector privado. ¿Cierto? Ahí la importancia de las leyes, ¿no? De la legislación, de los derechos laborales, o de leyes como las que permiten que el 100% del CTS de un empleado privado se pueda recuperar o retirar, ¿no? Es decir, la legislación laboral no afecta al servidor público, afecta al servidor privado, al trabajador privado, porque el 91% de los trabajadores son privados.
Además, en términos de eficiencia, bueno, no voy a hablar del Perú, pues porque sería un poco abusivo hablar de ineficiencias en el Estado peruano, pero miremos un Estado que admiramos, algunos, el Estado americano. En Estados Unidos ustedes saben que existe la NASA, la Administración Nacional de Asuntos del Espacio, la NASA, poderosa NASA, ¿no es cierto? Capaz de poner seres humanos en la Luna, aparatos en Marte. Bien, para que veamos cómo es la eficiencia en un país que se precia de ser competitivo y eficiente en su estado, miren ustedes este indicador. A la NASA, poner un kilo de cualquier cosa en el espacio le cuesta $54.000. Un kilo de cualquier cosa en el espacio le cuesta $54.000 a la NASA. Pero ustedes saben que últimamente la NASA está contratando vehículos espaciales privados. ¿Y por qué lo hace? Porque esa rareza de encargar eh, los aparatos en el espacio a privados, una razón muy simple. SpaceX, esta famosa empresa de aviación, perdón, esta famosa empresa aeronáutica, ¿no? Que coloca cohetes en el espacio y que pertenece a uno de los hombres más ricos del mundo, el señor Musk, ¿no? A ellos, poner un kilo de cualquier cosa en el espacio les cuesta $2.720, es decir, 22 veces menos a la NASA que al Estado norteamericano. Entonces las eficiencias son siempre mayores en el privado, porque el privado es capaz de investigar, el privado es capaz de simplificar, el privado es capaz de avanzar en términos tecnológicos más que el Estado. Y ahí está la prueba concreta, ¿cierto? Así que si hablamos de ineficiencias, acompañan al Estado en la forma como actúa. La chamba del Estado es el desarrollo. Los estados están creados para guiar a las sociedades hacia el desarrollo, que es un concepto, ¿no? Es un concepto complicado, difícil de definir. Sin embargo, Naciones Unidas a partir de los años 80 estableció el concepto de desarrollo que los países del mundo aplicamos, por lo menos los del mundo occidental. Expandir capacidades y derechos de la gente. El desarrollo tiene que ver con hacer a la gente más competitiva, con darle mayores instrumentos a los seres humanos para que puedan desarrollar su vida, esas son las capacidades, y con darle derechos a los ciudadanos para que puedan vivir en armonía, en comunidad. Esos son los dos grandes conceptos del desarrollo que nosotros manejamos desde el Estado. Y para eso hay un conjunto de retos que se plantearon también en Naciones Unidas, que son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Cada uno de estos retos tiene indicadores y comprometen el esfuerzo de los estados para poder mejorar esos indicadores en las sociedades, y el reto es que estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible nos deben llegar a una mejor condición de vida de los ciudadanos en el mundo, de la población en el mundo, y en particular en nuestros países. Y ahí podemos ver el fin de la pobreza, la igualdad de género, la educación de calidad, la salud, las ciudades sostenibles, la acción por el clima, ¿no? Todos retos que el Estado peruano ha suscrito como parte de Naciones Unidas y que guía sus procesos de planificación. Ojo, estos son las guías de los procesos de planificación y de acción del Estado peruano, porque es el compromiso que tenemos como país de Naciones Unidas. Este también es un tema del que se habla poco en el Estado, a pesar de que es una guía constante de la actuación del Estado en la sociedad. Y nosotros trabajamos y tomamos decisiones en el Estado a través de las llamadas políticas públicas. Las políticas públicas son decisiones orientadas a solucionar problemas o manejar asuntos públicos. Esas son las políticas públicas. Es decir, decidimos hacer algo, priorizamos hacer algo. Y las políticas públicas están en las normas, en los planes, en las instituciones públicas, en los presupuestos, ¿cierto? Y las políticas públicas están intrínsecamente ligadas a la gestión pública, ¿cierto? Y para eso voy a pedirles que veamos juntos un breve video que explica muy bien qué son políticas públicas y cómo las políticas públicas derivan en gestión pública. Un video a cargo de Carlos Salza, uno de los mayores especialistas en el Perú sobre gestión pública, docente en la Universidad Católica,
Así que vamos a ver brevemente este video. Prestemos atención y me avisan si escuchan. Cuando uno empieza a estudiar la ciencia política, una de las grandes preguntas que se hace. Me avisan si escuchan y ven bien el video, ¿no? Cuando uno empieza a estudiar la ciencia política, una de las grandes preguntas que se hace es ¿qué cosas son las políticas públicas? ¿Y cuál es su relación con la gestión pública? Justamente eso es de lo que vamos a tratar hoy día. Yo uso una metáfora en realidad para explicar esta relación. Trato de explicar que fundamentalmente las políticas y la gestión son dos caras de la misma moneda. Uno podría decir muy claramente que la moneda es fundamentalmente la decisión pública. ¿Qué cosa es la decisión pública? Es básicamente la intervención del Estado con una serie de decisiones, una serie de la adopción de un proceso de decisiones que nos va a permitir en algún momento resolver problemas públicos o crear condiciones para que esos problemas públicos puedan ser resueltos. ¿Qué cosa es un problema público? Básicamente son los problemas que sufren los ciudadanos, sea de manera individual o de manera colectiva, los problemas de desnutrición infantil, los problemas de salud, de educación, de inseguridad ciudadana, o también ocurre que los problemas públicos pueden ser problemas de organización del Estado, problemas de ineficiencia, problemas de burocratismo, simplificación administrativa que es necesaria para que los ciudadanos puedan acceder, por ejemplo, a lograr sus licencias de funcionamiento para iniciar sus negocios. El Estado tiene que actuar en todos estos casos a través de decisiones cuya fuerza estatal, cuya autoridad le permite exigir que estas decisiones efectivamente se cumplan en la realidad y puedan ser de algún modo, una garantía para que los ciudadanos ejerzan de manera plena sus derechos. Por supuesto, si nosotros vemos desde un punto de vista la moneda, desde un lado, seguramente veremos las políticas públicas. Y si vemos el otro lado, veremos la gestión pública. En un caso, cuando hablamos de políticas públicas, estamos hablando también de esos procesos decisionales, porque la moneda es la misma, la decisión pública. Si hablamos de procesos decisionales, estamos hablando de procesos complejos, procesos que en realidad involucran múltiples actores altamente políticos, conflictivos, contenciosos, que requieren una serie de arreglos institucionales, de acuerdos entre los ciudadanos para poder llegar a decisiones sobre los fines, las metas, los objetivos que queremos lograr para resolver estos problemas públicos y, por supuesto, la estrategia de intervención estatal, es decir, cómo queremos que nuestro Estado resuelva los problemas junto con la sociedad. Si nosotros vemos la gestión pública, estamos hablando también de procesos decisionales. Son procesos en los que el Estado se involucra en contextos también complejos, también competitivos, contenciosos, conflictivos, altamente políticos, pero en los que el centro ya no está en la definición de los fines o en la definición de las estrategias, no solamente, por lo menos, sino principalmente en la operación de la maquinaria estatal. Es decir, cómo logramos que estos fines y estas estrategias de intervención estatal para resolver estos problemas puedan realmente cumplirse de manera eficiente y con eficacia. Es decir, cómo logramos que el gran aparato de la burocracia estatal pueda funcionar bien, correctamente y poder lograr las metas y los objetivos que nos hemos planteado. Si nosotros quisiéramos poner un ejemplo para este caso, diríamos lo siguiente. Un problema público puede ser, por ejemplo, que en Lima 180 de cada 100.000 personas tienen hoy día tuberculosis, Lima metropolitana. Eso exige en realidad plantearse que ese problema debe ser asumido por el Estado, porque debe garantizarse el derecho a la salud de la población. Hay una serie de instrumentos que permiten establecer la responsabilidad del Estado para poder intervenir, sea prestando servicios directamente de salud o sea creando condiciones para que los privados puedan prestar servicios de salud a los que los ciudadanos puedan acceder. Si nosotros encontramos que el fin y la estrategia de la intervención estatal está, por ejemplo, en establecer un sistema de vacunación preventiva o otorgamiento de tratamiento preventivo para poder evitar que más personas puedan tener tuberculosis, entonces en ese espacio estamos en la cara de la política pública. Si nosotros obviamente tenemos que hacer funcionar la maquinaria estatal para que ese proceso de vacunación se lleve a cabo, entonces nos ubicamos seguramente en la gestión pública. Vale decir, alguien tiene que comprar las vacunas, alguien tiene que trasladar las vacunas hasta el lugar en donde se van a aplicar a los ciudadanos.
Alguien tiene que decidir exactamente o focalizar quiénes son los que van a recibir la vacuna. Alguien tiene luego que evaluar qué vacunas y cómo estamos aplicando las vacunas y si esas vacunas han sido o han logrado realmente algún nivel de eficacia en la solución de un problema como la tuberculosis. De esto se trata la relación entre políticas públicas y gestión. En realidad son dos procesos inherentemente políticos, técnicamente valiosos e importantes, y hay que usar la técnica para poder tomar las decisiones, pero por supuesto ninguno de los dos puede ir separado. Bien, entonces vemos el primer concepto poderoso que quiero que nosotros reforcemos. Políticas públicas. El Estado funciona, el Estado trabaja, el Estado actúa a través de políticas públicas. ¿Cierto? Eso es lo primero que tiene que haber antes que el Estado actúe. Antes que el servidor público actúe, tiene que haber políticas públicas. Ciertamente es un concepto no muy manejado en la cotidianidad de la administración del Estado, ¿cierto? Y a veces no muy bien entendido. Y ciertamente hay políticas públicas buenas como políticas públicas pésimas, ¿no? Pero en el horizonte, en el inicio, nosotros respondemos al reto del Estado, al reto del desarrollo, a través de políticas públicas definidas, ¿no? Ese es un concepto importante del que debemos tener mucha claridad. Y las políticas públicas nacen de los problemas públicos, ¿no? Las políticas públicas nacen de los problemas públicos, es decir, identificamos un problema, seguridad ciudadana, por ejemplo, ¿no? La convertimos en una prioridad del Estado, de la actuación del Estado, según una agenda pública. Analizamos el problema, buscamos las soluciones y establecemos cuál es la política pública que debemos, es decir, cuáles son las soluciones que debemos optar por ese problema. Y a partir de ahí lo implementamos. Y por supuesto le evaluamos. Y aquí, en estas dos fases, la implementación de la política pública, o sea, del qué hacer y de la evaluación de las políticas públicas, es lo que hace la gestión pública. Utilizamos los recursos del Estado para aplicar esa solución de la política pública propone y la implementamos, ¿cierto? En varias maneras. Y las políticas públicas están definidas a través de las políticas generales de gobierno. Estas son las políticas del actual gobierno, de la presidenta Boluarte, ¿no? Establece 9 políticas públicas. ¿Qué significa 9 prioridades? 9 aspectos prioritarios que resuelven problemas de la sociedad peruana, ¿no? Y ahí pueden ver ustedes, primero, la paz social, significativo, ¿no? Siendo la violencia o la inseguridad ciudadana un problema clave hoy en el Perú, ¿no? Ahí pueden ver la reactivación económica, pueden ver la lucha contra la corrupción, el orden público, la seguridad, ¿no? La recuperación de aprendizajes en el sector de educación, la salud como derecho, ¿no? Son políticas establecidas que se vuelven prioridades. Y la gestión pública lo que hace es materializar esas políticas en la vida cotidiana de los ciudadanos. Y para hacer eso hay una fórmula, ¿no? Una fórmula sencilla. Para hacer gerencia pública, para hacer gerencia del Estado, necesitamos 3 componentes fundamentales. La organización del Estado, sus objetivos, su finalidad, ¿no? Por ejemplo, un municipio tiene finalidad, objetivos, organización. Los recursos de los que dispone, que son los recursos propios y aquellos que puede gestionar, que puede incrementar, que puede optimizar, por eso se habla de gerencia. La gerencia es la capacidad de hacer crecer los recursos que tienes. Y una correcta identificación de las necesidades, de la problemática que debes atender, por ejemplo, como municipio. Esos son los 3 elementos. Mientras mejor se alinee la organización y los objetivos del municipio, por ejemplo, con sus recursos y la gestión de sus recursos, y se enfoquen en los problemas reales del territorio, es donde va a tener mayor éxito la gerencia pública. Esa es la fórmula con la que debemos hacer gerencia pública. ¿Y qué gerenciamos? Los recursos del Estado. Eso gerenciamos. La gerencia pública es la administración de los recursos del Estado, que los tenemos organizados en sistemas administrativos, ¿no? Los recursos del Estado están organizados en sistemas administrativos, en 11 sistemas administrativos,
que va desde el recurso humano, que es el más importante de todos, abastecimiento, presupuesto, tesorería, endeudamiento, contabilidad, inversión pública, toda la parte financiera, planeamiento, defensa judicial del Estado, control, modernización. Los recursos y los procesos que el Estado maneja son esos los que gerenciamos. A estos habría que agregar, ¿no?, los llamados sistemas funcionales. Es decir, hay tareas específicas en el Estado que requieren un sistema funcional, que ya no es administrar recursos, sino administrar políticas públicas, ¿no? Por ejemplo, Seguridad Ciudadana tiene un sistema de seguridad y gestión de riesgos. Al medio ambiente tiene un sistema de gestión ambiental, ¿cierto? Pero la gestión de los recursos se hace a través de los sistemas administrativos, o la hace la gerencia pública. El paradigma moderno de la gestión pública lo trajimos en los años 80 del paradigma de la gestión privada, de la gestión por resultados. Hoy, el paradigma que tratamos de imponer en el Estado peruano es el paradigma de la gestión por resultados. Es decir, si hasta antes de ello nosotros nos fijábamos en el producto y en el servicio, hoy nos fijamos en los resultados. Nuestra meta ya no es el producto que brindamos, sino el resultado. Un ejemplo sencillo. Hasta los años 90 o inicios de este siglo, el sistema educativo nosotros lo podíamos evaluar por el número de aulas, el número de profesores, el número de alumnos. Así mirábamos nuestra gestión del sistema educativo. Hoy no la miramos con esos insumos, hoy lo miramos con el resultado. Hoy nos preocupa, ¿no?, la comprensión lectora, el razonamiento matemático y la enseñanza en ciencias. Es decir, ya no miramos los insumos del sistema educativo, ya no es nuestro trabajo únicamente, sino hoy miramos esos insumos y el resultado que producen en la sociedad. Y a través del resultado medimos nuestra gestión. La gestión pública se mide a través de los resultados. Es decir, no es medirnos, si somos el director de educación, de cuántos alumnos todos los días van al colegio, sino es medirnos en función de cuál es el índice de comprensión lectora, de razonamiento matemático y cuánto han ido incrementándose en los últimos años. Ese es el esquema de medición de la gestión pública hoy en el Perú. Y ustedes conocen el modelo de gestión pública, el paradigma de la gestión pública hoy. Las organizaciones tienden a ser más horizontales, se delega la toma de decisiones, nos orientamos al desempeño, ¿es cierto? Nos orientamos al resultado, ¿verdad? Nos orientamos al, entre comillas, cliente, o sea, ciudadano. Hoy miramos al ciudadano, debemos escuchar al ciudadano, y nos orientamos al mercado, es decir, traemos las eficiencias del sector privado al sector público, ¿no? Un ejemplo clarísimo de esto es cuando hablamos de obras por impuesto, ¿no? En obras por impuesto nosotros como Estado le cedemos a los privados el diseño y construcción de infraestructura pública. El privado lo construye con su propia eficiencia y con sus propios recursos. Y después de construirlo nos lo entrega a nosotros para el servicio público. Y ellos además se cobran a través de un proceso de reducción de impuestos en los siguientes años. Eso es traer la eficiencia del privado, que es mucho más ágil, que es mucho más riguroso, ¿no?, para hacer infraestructura que nosotros. Y por eso aprovechamos esas eficiencias. Esos son algunos de los signos que ya vemos nosotros, porque esto se está implementando desde los 90 en el Perú, del nuevo paradigma de la gestión pública. Ahora yo les pido que a través de me respondan esa pregunta. Ya la voy a preguntar. Vamos a ver otra vez la pregunta. Ustedes como ciudadanos, ¿cuál es para ustedes el principal problema hoy de la gestión pública, de la gestión del Estado, de la actuación de las instituciones públicas y de los funcionarios públicos? No hablemos de la política, no hablemos de otros espacios, sino estrictamente del espacio de la gestión pública. ¿Cuál creen ustedes hoy que es el principal problema que afronta la gestión del Estado en el Perú? A ver, les pediría que a través del chat del Zoom lo puedan resolver o me puedan indicar eso, ¿no? ¿Cuál es el principal problema que afrontamos hoy en la gestión pública?
en la gestión de los recursos públicos, en la actuación de los funcionarios públicos, de los servidores públicos, en los servicios públicos que el Estado nos ofrece y del que somos usuarios. A través del chat de Zoom, les agradecería su respuesta. Vamos animándonos para participar y les voy a pedir varias veces que puedan intervenir para que no sea un monólogo, sino podamos dialogar a través, por lo menos, de esta herramienta valiosa que tenemos en nuestras manos, ¿no? Ingresar al chat de Zoom y contestar esa pregunta, ¿no? Muy bien, excelente, veamos. Sergio nos dice, el entrampamiento en la agilización de los procedimientos, cierto, ¿no? El burocratismo. Yo reniego cuando la gente dice que el problema del Estado es la burocracia, porque eso es falso. O sea, la burocracia es el modelo con el cual se construyeron los estados modernos. Eso es la burocracia. Somos muy burocráticos por algunas consideraciones. El problema de la burocracia, el cáncer de la burocracia es el burocratismo, que genera cosas como la que Sergio nos dice, el entrampamiento, ¿no? Esas licencias de funcionamiento municipal que demoran meses en entregarse, ¿cierto? Ese DNI que demora semanas en entregarse, ¿cierto? Y sabemos que para hacer el DNI la maquinita tiene el tamaño de una impresora, pero demoramos semanas en entregar el DNI, ¿cierto? Esas citas en los servicios médicos que demoran meses, ¿no? Pues esos entrampamientos en los procedimientos. Muy bien. Sandra nos dice la designación de personas que no cumplen con el perfil y las competencias para ejercer cargos como funcionarios. Muy bien, efectivamente tenemos un problema de meritocracia, ¿no es cierto? Porque el Estado requiere personas con cierto perfil y no todos tenemos ese perfil. A ver, no todos podemos ser empresarios. No todos tenemos las características, el impulso, el talento que un empresario requiere. ¿No es cierto? Empresarios son pocos. Bien, servidores públicos, funcionarios públicos también son pocos. No todos tienen los conocimientos, las calidades, las habilidades blandas que se requieren para ser funcionarios. Pero el problema del Estado es que no medimos eso cuando designamos servidores o funcionarios públicos. Y muchas veces prima, ¿no?, la cultura del compadrazgo, del tarjetazo, o directamente la coima para acceder a un puesto en el Estado, ¿no? Lamentablemente es así. Muy bien, muchas gracias. Un buen avance con ustedes. Hagamos una mirada un poquito más grande. Esta es una mirada que tiene que ver con la problemática de la gestión pública. Este es un análisis hecho por la Presidencia del Consejo de Ministros a raíz de la política de modernización. Dice, ineficiencia en el uso de los recursos, poca claridad en los resultados, no sabemos qué se busca, poca confianza en el gobierno, corrupción, visión de corto plazo, inestabilidad, desarticulación, ¿cierto?, bajo nivel de productividad e innovación, bajo clima laboral, ¿no? Miren ustedes cómo encaja allí lo que nos acaban de decir, ¿cierto? Bajo nivel de productividad, trámites inacabables, tiempos que no se cumplen, ¿no? Bajo nivel de clima laboral, funcionarios que no tienen las competencias. Yo recuerdo que hace unos años tuve que hacer un trabajo en un pequeño municipio, ¿no?, que tenía mucho dinero porque le llegaba el canon, ¿no? Entonces me presentan al jefe, al gerente de obras del municipio, y yo empiezo a decir ingeniero, pues, ¿no? Ingeniero. Y en algún momento el señor, este un señor muy sencillo, seguramente muy buena persona, me dice, yo le agradezco mucho que me diga ingeniero, pero yo no soy ingeniero. Es ingeniero y es el jefe de obras. ¿Y qué profesión tiene usted, caballero? Yo soy profesor. Imagínense. Entonces mi recomendación fue, profesor, zapatero a tus zapatos. Tú no sabes de lo que te estás metiendo, ¿no? Siendo aún buen agente, puedes cometer un error que te puede llevar a la cárcel. Sal de allí, ¿no? En esta área se requieren profesionales de la ingeniería, en las obras, ¿no es cierto? No sé si lo haría, ojalá, porque parecía una buena persona. Entonces la gestión pública tiene una serie de problemáticas que tenemos que resolver, ¿no? Y para eso lo que la experiencia internacional manda es mirar la gestión pública en tres dimensiones, ¿no? Mirar hacia arriba. ¿Hay respaldo político para mejorar la gestión del Estado? O sea, ¿el Estado quiere mejorar su gestión?, ¿no? ¿El Ejecutivo quiere mejorar la gestión del Estado?
el legislativo quiere mejorar la gestión del Estado, el Poder Judicial quiere mejorar la gestión del Estado. O sea, quienes gobiernan, quienes establecen los poderes del Estado, quieren que el Estado sea más eficiente, hay que preguntarnos eso, ¿no? Hay que mirar hacia abajo. ¿Tenemos la capacidad organizativa para mejorar el Estado? ¿Tenemos el recurso humano para mejorar el Estado? Y hay que mirar hacia afuera. ¿Le sirve a los ciudadanos que el Estado mejore? ¿Los ciudadanos quieren un Estado más eficiente? Esas son las reflexiones que tenemos que hacer para mejorar la gestión del Estado. Hace unos años, un organismo que yo recomiendo, Ciudadanos al Día, es una ONG que mide la gestión pública, que evalúa la gestión pública de manera ingeniosa, con diversos elementos, herramientas. Ciudadanos al Día es una página que yo recomiendo. Ellos todos los años implementan el llamado Premio a las Buenas Prácticas de la Gestión Pública, ¿no? Según un análisis en todo el Perú y nos determinan quiénes son las instituciones públicas que hacen las cosas bien. En positivo, nos dice cómo hacer las cosas bien, ¿no? Eso es valiosísimo. Pero también ellos han hecho un ranking hace unos años de lo que los ciudadanos quieren del Estado. Y resulta que un ciudadano quiere del Estado primero información, mire. Lo primero que quiere es información. El ciudadano quiere sentirse informado, ¿no? Quiere saber lo que sucede con lo que él busca, necesita o lo que sucede en general con los servicios públicos que él utiliza. La información es primero, fundamental, ¿cierto? Yo recuerdo hace algunos años fui a sacar el brevete, acompañé a mi hijo a sacar el brevete, ¿no? Entonces fuimos a la institución pública que prueba los brevetes y al entrar nos dieron un folletito que estaba impreso en un tríptico, una letra chiquititas, ¿no? Que decía los pasos que debía seguir. En verdad, era tan complicado lo que decía ese manualito que la tentación de usar un tramitador era grande, pues no, que te ahorre todo de entender qué significaba el examen médico, tal examen, la prueba de manejo, la categoría. Tiempo después, unos años después, yo fui a renovar mi brevete y me encontré con que los requisitos para hacer, para gestionar mi brevete, ya no estaban en un folletito de oficina con letra chiquita, no, estaban en unos enormes gigantografías arriba, ¿no? De las ventanillas donde hacer los trámites, donde te decía paso por paso lo que tiene que hacer con muñequitos. ¿Ya? Información. Lo primero que el ciudadano quiere es información. Lo segundo es su servicio público, recibir un servicio público que esté de acuerdo a sus necesidades. Eso es lo siguiente, los resultados que buscamos, el servicio público, un servicio educativo, un servicio de salud que sea adecuado a él, ¿no es cierto? Porque vamos, si yo tengo un problema, digamos, un problema diabético y debo seguir un régimen, pues se justifica que mis citas sean mensuales, ¿no? Porque son citas de control, ¿cierto? Pero si yo tengo cáncer, ¿sí? Las citas tienen que ser muy rápidas porque el cáncer avanza, pues yo no puedo esperar citas mensuales, ¿no? En 6 meses a lo mejor me mate el cáncer antes que me lo operen. Sin embargo, cuando sacas una cita, la temporalidad es un mes. No importa qué enfermedad tenga. Entonces necesitamos servicios públicos adecuados a las necesidades del ciudadano. Lo tercero es integridad, ¿cierto? Honestidad, eso quiere el ciudadano. Y lo cuarto, miren qué curioso, atención del personal. Los ciudadanos quieren que el Estado lo atienda bien, lo atienda con cordialidad, con respeto, ¿cierto? Miren ustedes lo que los ciudadanos quieren de nosotros como Estado. ¿Y por qué sucede eso? Porque en el siglo XXI las instituciones públicas estamos bombardeadas por diversas exigencias que ya no tienen que ver solo con la actuación tradicional de las instituciones públicas y de los estados. Hoy hay una exigencia de tecnología, ¿cierto? Oiga, si en la clínica yo puedo sacar mi cita por un aplicativo de celular, el Seguro Social debería darme un aplicativo de celular para sacar mi cita. Porque si el chiquito lo puede hacer, el grande con más razón, ¿no es cierto? Esa es una exigencia de la tecnología. Hay una exigencia por la calidad. Oiga usted, en el servicio médico yo merezco, yo tengo el derecho a ser tratado, por ejemplo, con ecografías,
con resonancias magnéticas, con medicina de última generación, la calidad, ¿no es cierto? Una exigencia por la competitividad, por la eficiencia, por la transparencia. Hoy queremos un Estado que nos informe, hoy queremos saber en qué gasta el dinero el Estado, al detalle. Hoy queremos saber quiénes son los funcionarios del Estado, cuál es su currículum de los funcionarios del Estado. Hoy necesitamos saber cada vez más los ciudadanos del Estado, y eso es transparencia. Hay más exigencias para la acción del Estado. Y un punto importante de la gestión pública en mi concepto, y esto viene de mi cosecha, lo he agregado yo, no estaba en el programa inicialmente, es entender que la finalidad de las instituciones públicas es brindar servicios públicos. Todo lo que hacen las instituciones públicas es brindar servicios públicos. Pero esos servicios públicos tenemos que darle algo que es fundamental, tenemos que darle valor, ¿no es cierto? Tenemos que crear valor en los servicios públicos y este es un concepto que acompaña a la modernización del Estado desde el año 2002, que se consagra en el 2013 con la primera política de modernización del Estado y que se reafirma en el 2022 con la segunda política de modernización del Estado. El Estado debe organizarse para que los servicios públicos tengan valor. Hay que darle valor al servicio público. Y eso me lleva a hacer la siguiente pregunta para que también ustedes puedan contestarla por chat. Díganme ustedes cuándo un servicio público que recibimos tiene valor. Cuando nosotros consideramos que un servicio público es bueno. O denme un ejemplo de un servicio público que ustedes crean que se hace bien, ¿cierto? A ver, unos minutos para que ustedes me respondan eso, ¿no? ¿Cuándo un servicio público tiene valor? ¿Cuándo estamos satisfechos al recibir un servicio público? O un ejemplo de un servicio público que hayamos recibido, que seamos usuarios y que consideremos que es bueno, porque no todo es malo en la gestión del Estado. Un minuto para que ustedes puedan reflexionar y responder esa pregunta que les que la analizamos en el chat, ¿cierto? Recuerden cuando decimos que un servicio público es bueno, cuando aprobamos un servicio público que recibimos. O coméntenos qué servicio público han recibido ustedes últimamente y que han estado satisfechos, ¿cierto? Yo les cuento uno, por ejemplo. En breves días voy a pagar mis impuestos. Yo empecé a pagar impuestos hace muchos años. Ibas a la SUNAT, te daban un folletón con 6 copias y tenías que llenarlo a mano. Así se pagaban impuestos. Así que cola para el folleto, cola para la asesoría, cola para pagar. Sin embargo, cuando pague los impuestos, lo haré el día que me corresponde. Ustedes saben, nos corresponde por el último dígito del RUC. El día que me corresponda, ¿no? Yo entraré a mi computadora, entraré el aplicativo de SUNAT con mi clave SOL, revisaré mi planilla de impuestos, daré OK seguramente, generaré los impuestos que me tocan y generaré un código para ir a cualquier banco al día siguiente, a cualquiera, y con ese código pagar mis impuestos. Eso para mí es excelente. Me alivia. Puedo pagar impuestos desde mi casa sin ningún problema. Incluso podría pagarlos con mi tarjeta de débito directamente, online. Eso para mí es un servicio público que funciona, un servicio público eficiente. Ya no es agobiante pagar impuestos. Ya no tengo que ir a hacer cola para pagar impuestos. Lo pago desde mi casa con absoluta comodidad. Eso para mí es un servicio público que tiene valor, que respeta mi tiempo, a pesar de que es algo tan pesado como pagar impuestos. A ver, cuéntenme ustedes, ¿cuándo un servicio público tiene valor? Nos damos un minuto porque estamos ya con los tiempos eh, algo ajustados por ese primer problema tecnológico que tuvimos, pero que ya lo superamos. Bien, espero sus respuestas en el chat del Zoom, ¿no? Como han hecho hace un momento. ¿Cuándo creen ustedes o qué debe pasar para que un servicio público para ustedes esté bien hecho, esté bien entregado? ¿Cierto? ¿O qué ejemplo tienen ustedes de servicios públicos buenos que han recibido en los últimos tiempos?
Muy bien. Franco nos dice, cuando cumple con la finalidad sin retrasos. Excelente, Franco, muy bien. Cuando un servicio público es dado de manera puntual, ¿cierto? Sin retraso, es verdad. Excelente, ¿no? Licencia municipal, 24 horas, no necesitas más. Hay formas. En el Perú hay municipios que tengan licencia municipal en 24 horas. Aprendan de ellos, pues, señores municipios del Perú. Es verdad. Cuando el consumidor, nos dice Santos, cuando el consumidor, cliente, usuario está satisfecho. Excelente, satisfecho. El usuario busca satisfacción, no busca pues lo más lujoso, lo más caro, no, busca que satisfaga sus necesidades. Eso es lo que busca los ciudadanos en general, ¿no? Y Sandra nos dice cuando se evidencia la calidad del servicio, claro, la calidad, el componente de la calidad tiene que ver con la satisfacción del usuario. Y otra vez, calidad no es más caro, calidad no es más tecnológico. Calidad es entregar un bien o un servicio al ciudadano que se adapte a sus necesidades y que respete, por ejemplo, lo que al principio nos decía Franco, respete los tiempos que manejamos. Muy bien, muchas gracias. Excelente la intervención de ustedes, ¿no? El valor público, lo que me acaban de decir, ¿cierto? Los tiempos, la calidad, el valor público tiene que ver con entregar un servicio al ciudadano que responda a los intereses del ciudadano, ¿no es cierto? Es el valor agregado que le damos a los servicios públicos que responden directamente a los intereses de los ciudadanos. Eso es valor público. Y ese concepto nosotros lo traemos de valor privado, de valor de mercado, ¿cierto? Hemos traído ese concepto del mercado para introducirlo en la gestión pública, ¿no? Les doy un ejemplo de valor de mercado. A mí me gusta la Coca-Cola, como a muchas personas, ¿no? Con todo lo que dice la leyenda negra que tiene, me gusta tomar Coca-Cola, ¿no? Entonces tiene un primer valor, es una gaseosa que me refleja. De hecho, es la única gaseosa que tomo. Todas las demás me parecen feas. Muy bien, soy un cliente Coca-Cola. Hasta ahí está muy bien. Me da un valor. Compro una Coca-Cola y me refleja. Pero, Coca-Cola me da un valor adicional, un valor de mercado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo salgo de mi casa y en cualquier lugar encuentro Coca-Cola. Viajo a la sierra y en cualquier pequeño caserío, en la única bodeguita que hay, encuentro Coca-Cola. Coca-Cola está omnipresente, está en todos los lugares en los cuales puede ser entregado, en todos los puntos de venta. Ese es el valor de mercado que me da Coca-Cola. Porque de nada me serviría si a mí me gustara la Coca-Cola y tuviera que caminar 1 kilómetro para conseguirlo. ¿No es cierto? O tuviera que ir a un lugar lejano para conseguirlo. No. El valor adicional que me da es que está presente en todos los lugares y cerca de mí eventualmente. Ese es el concepto que debemos trasladar al servicio público. Un servicio público que no solo cumpla con su rol, ¿no? Entreguemos un sistema de salud, sino que además le entregue un elemento que responda al interés de los ciudadanos, ¿cierto? Un elemento que responda al interés de los ciudadanos. Porque el valor público tiene que ver con servicios que se entregan a los ciudadanos, con el resultado de ese servicio, que como es un servicio de calidad, logra la satisfacción del ciudadano, o sea, los resultados, y esa satisfacción genera confianza. El servidor público el ciudadano tiene confianza en la gestión pública que le entregue ese servicio. Es el ejemplo que les hablaba de la SUNAT. La SUNAT me da un servicio, el servicio de recaudación tributaria, online, moderno, y hace varios años, ¿no? Ese servicio tiene para mí un resultado positivo. No pierdo tiempo, tengo claridad en lo que voy a pagar y tengo varias formas, incluso la deuda puedo fraccionarla. También online, puedo fraccionarla y pagarla de a poquitos, si es que es un monto alto que tengo que pagar. ¿Cuál es, ¿Cuál es la conclusión de ese servicio que me beneficia y de ese resultado que me beneficia? Yo tengo confianza, pues. Yo tengo confianza en la ciudad, no la cuestiono, ¿no?
Tengo confianza en esta institución pública que me brinda un servicio de calidad, un servicio con valor público. Entonces, pues, el valor público le da a las instituciones públicas legitimidad, soporte, confianza en los ciudadanos, algo que es tan complicado hoy en el Estado peruano, ¿no? Del que se habla poco en el Estado peruano. Es más, tendemos a desconfiar del Estado, ya desconfiamos de todo, ¿verdad? Ese concepto poderoso que yo, si ustedes están interesados, les sugiero que exploren, revisen. Hay una lectura que es separado para ustedes, que donde se describe muy bien de qué se trata el valor público y la forma como se debe aplicar. Ese concepto entró el año 2013 con la política, la primera política de modernización del Estado, que tenía este concepto de la cadena de valor del servicio público. Es decir, todo servicio público depende de insumos, ¿no? Todo servicio público requiere insumos, diversos insumos. Pueden ser materiales, humanos, financieros, ¿no? Esos insumos sirven para hacer procesos, actividades que permiten crear el servicio público. Y nos permiten entregar un producto que es el servicio público, que tiene un resultado específico de inmediato. O sea, apenas yo entrego el servicio público, hay un beneficio de los ciudadanos, un resultado específico. Y en el largo plazo tiene un resultado que tiene que ver con la calidad de vida de las personas, ¿no? Y en este cuadro está sacado exactamente de aquella norma legal que aprobó en la primera política de modernización el año 2013 y ponían este ejemplo, ¿no? Si tenemos como insumos medicamentos, médicos, enfermeras, ¿no? La actividad es atención médica, distribución de medicamentos. El producto es prestación de la salud, ese es el servicio público que brindamos, prestación de la salud. Lo inmediato cuando hacemos prestación de la salud es población sana. Y en el largo plazo, la población sana es un indicador de los mejores estándares de vida, ¿no? En los ciudadanos. Otro ejemplo, tengo camiones recolectores, personal que recoge basura, tengo plantas procesadoras de basura. ¿Qué actividad hago? Recojo basura, ¿no? Y la clasifico y la reciclo. ¿Cuál es el producto? ¿Cuál es el servicio? La gestión de los residuos sólidos. ¿Cuál es el resultado específico en el corto plazo? La ciudad está limpia. ¿Cuál es el resultado en el largo plazo? La salud de las personas no se ve afectada, porque la suciedad afecta a la salud de las personas. Pues miren ustedes, todos los servicios que brindamos las podemos colocar aquí, en la cadena de valor del servicio público. La primera política de modernización del Estado del año 2013 estableció 5 pilares centrales, es decir, rayó la cancha, dijo vamos a hacer esto para mejorar el Estado, ¿no? Políticas públicas, planes estratégicos y operativos, creamos el CEPLAN, vamos a ver cómo fue, ¿cierto? Y creamos el proceso moderno de planeamiento estratégico que vamos a ver al final. Segundo pilar, presupuesto por resultados. Antes pagábamos con el presupuesto, ¿no? Buscábamos pagar el sueldo del profesor, ¿no? El aula, los materiales educativos, ¿no? Hoy con el presupuesto buscamos mejorar la comprensión lectora, mejorar el razonamiento matemático, ¿no? Presupuesto por resultados. Antes pagábamos al médico en la posta, al extensionista de salud, a la medicina que se entregaba a la madre gestante. Hoy, ¿qué financiamos? La reducción de la mortalidad materna, ¿no? El tercer pilar es gestión por procesos, simplificación administrativa, lo que nos decían ustedes hace un momento, ¿no? Esa demora infinita en los documentos, estas barbaridades que cometíamos con los requisitos, ¿no es cierto? Yo recuerdo mucho una barbaridad que demoró tiempo en anularse, ¿eh? Se decía, bueno, cuando tú sacas el DNI, la institución pública te pide el DNI, te lo pide vigente, ¿no? Tienes que tener el DNI vigente. Y cada cierto tiempo tenemos que renovar, ¿no es verdad? Y además, si cambiamos de domicilio, tenemos que renovar. Si cambiamos de estado civil, tenemos que renovar, ¿cierto? Hay una renovación. ¿Por qué? Porque tú vas a lo largo de tu vida, vas cambiando tus condiciones y se justifica que el DNI se renueve y se justifica que el Estado te pida el DNI actualizado. ¿Ya? Pero ¿saben qué además pedíamos actualizado?
la partida de función. Pedíamos partida de función actualizada. Oye, si la persona se ha muerto, esa condición no cambia. Es absurdo pedir que el certificado de función tenga 3 meses de vigencia, ¿no? Puede tener toda la vigencia que quiera, viejo, porque el muerto no cambia de condición. Pero sin embargo, en el Perú pedíamos certificado de defunción con 3 meses de antigüedad. Absurdo, ridículo. Y esas cosas tienen que anularse. Se han ido anulando progresivamente en el Perú, ciertamente, ¿no? Pero sigue pasando, ¿ah? El otro día hice un trámite en mi institución. Hice un trámite, ¿no? ¿Saben qué? Soy fulano de tal. Hace 33 años que trabajo aquí, así que quiero que se tramite este beneficio que me corresponde. Adjunto el requisito fundamental, ¿no? Y boletas de pago. Esto pasó hace 2 años. ¿Y saben qué me respondió mi institución? Me dijo, ¿sabes qué? Además de eso tienes que presentar copia de tu DNI. Oye, compadre, mi DNI lo tienen ustedes. Yo trabajo aquí. Mi información está aquí. Además, me pedían los años de servicio. Oye, aquí el que sabe cuántos servicios son ustedes. Aquí está en mi file, ¿no? ¿Cómo me vas a pedir lo que tú tienes? Todavía nos falta mucho en la simplificación administrativa, muchísimo, ¿no? Miren ustedes, pierdan su DNI, o que se lo roben, que lo va a probar. Pierdan su DNI. Y pierdan su tarjeta de crédito en la misma billetera, ya les roban la billetera. Se va tu DNI, se va tu tarjeta de crédito. Vas, haces tu denuncia. Las dos cosas, denuncio que me robaron mi DNI, es bueno para anularlo, y denuncio que me robaron la tarjeta de crédito. Voy al banco a cambiar la tarjeta. ¿Cuánto demoro? Voy, me siento, una persona allí revisa mis datos, genera mi tarjeta y me dice, vaya al cajero, le van a dar su tarjeta. ¿Cuánto demoro? El otro día hice el trámite por renovar mi tarjeta del Banco de la Nación, un banco del Estado, demoré 10 minutos. 10 minutos. Y me dieron mi tarjeta de crédito, ¿no? En 10 minutos. Perdón, mi tarjeta de débito. En 10 minutos. El DNI es exactamente igual. El DNI se hace en un aparatito que tiene el tamaño de una impresora. El DNI electrónico, ¿no? Pero para renovar lo que tengo que hacer, tengo que ir a hacer una cola, ¿no es cierto? Tiene que estar, tomarme la foto y venga dentro de 15 días, si tiene suerte. Oye, ¿por qué me demora un DNI ridículo que se produce en una maquinita que tiene el tamaño de una impresora? Me tiene que demorar 15 días, mientras que la tarjeta de crédito, que es exactamente igual, me demora 10 minutos. Simplificación administrativa. Ya, requerimos de eso. El servicio civil, ¿no? La meritocracia, un régimen único, porque en el Estado tenemos 40 regímenes laborales, 40, ¿cierto? Desde los 276, los famosos nombrados, los CAS, los famosos contratados, o el régimen de salud, el régimen de educación, el régimen de técnico de salud, el régimen de profesional, etc. 14 regímenes laborales en el Estado peruano. Y queremos el servicio civil, el régimen de servicio civil. Aunque ahora está en cuestión porque aparentemente hay una norma en el Congreso que busca derogar esto, que sería un retroceso terrible, ¿cierto? Pero bueno, el objetivo del servicio civil es tener un único régimen de servicio civil meritocrático, al que vayas avanzando en función a tus méritos, o no avances en función a que no tienes mérito, ¿no? Y el quinto pilar, sistemas de información, que es donde probablemente más se ha avanzado. Hoy los servidores públicos trabajamos directamente en sistemas de información online, y que tienen una relativa eficiencia, ¿no? Todo el tema financiero lo manejamos en CIAF, todas las contrataciones en el CACE, todas las inversiones en el INVIATP, y así por el estilo, una serie de sistemas administrativos, ¿no? Que se han creado y son online y que son hoy la principal herramienta de todos los servidores públicos, ¿no? Que trabajamos en las áreas de gestión. Y a partir del 2022 se aprueba la segunda política de modernización del Estado, ¿cierto? Que tiene estos conceptos básicos. Políticas públicas, mejorar las políticas públicas. Hay una política pública en el Perú que fracasa todo el tiempo, la política de seguridad ciudadana, ¿cierto?
Esa es una política pública que fracasa. El problema está, pero las soluciones no están bien planteadas. No se hacen bien las soluciones y por eso el problema de inseguridad ciudadana permanece en el Perú. Necesitamos políticas públicas eficientes. Estrategias de intervención, cómo intervenir, cómo el Estado debe intervenir en la sociedad, bienes y servicios que entregamos a los ciudadanos, la gestión interna del Estado y los resultados que buscamos porque seguimos en el concepto de gestión por resultados. Bien, y ahora entremos al tema más delicado. Pero sí, sí. Antes quería compartir con ustedes, finalizando esta reflexión que he hecho sobre gestión pública, valor público y modernización del Estado, quería compartir con ustedes un video que habla precisamente de ese tema importantísimo, ¿no? El Estado existe para garantizar los derechos de todos los ciudadanos. Y como no es una tarea sencilla, es claro que contemos con un que se deben resolver. Soluciones que el Estado operar los problemas, será difícil cumplir los objetivos. Bien, ahora sí. Vamos a ver un breve video donde nos hacen una reflexión acerca de los problemas principales de la gestión. Vamos a redondear el tema de gestión pública mirando esos problemas que aquí son sintetizados por el profesor Chamamé, otro experto en gestión pública, en este caso docente de la Universidad Continental. Nos explica brevemente, Raúl Chamamé, cuáles son los problemas centrales de la gestión pública en el Estado, ¿no? Cuatro deficiencias de la gestión pública en Perú que se deben resolver. Si el Estado peruano no soluciona estos cuatro problemas, será difícil cumplir los objetivos hacia el Bicentenario. El gobierno no necesariamente se alinea con las necesidades de la población y por ende realiza planes que no están articulados con las brechas que se deben cubrir. Por lo tanto, el planeamiento no termina siendo una herramienta efectiva de gestión y no se alinea con el presupuesto público. Las organizaciones de decenas de entidades públicas no están diseñadas de acuerdo a sus objetivos. Puede ser porque fueron diseñadas con una organización jerárquica sin claridad en los procesos que realizan para entregar sus servicios de forma oportuna y responsable. La mayoría de instituciones no tienen los recursos ni capacidades para optimizar sus procesos. Por otra parte, uno de los problemas más importantes es la desarticulación entre los sistemas administrativos. Por ello, solo les interesa cumplir sus funciones sin medir los resultados. Los
mecanismos de coordinación establecidos en nuestro marco legal suelen contar con limitaciones en su diseño y han sido poco efectivos al momento de la articulación entre instituciones. Esto debe ser mejorado para que la descentralización nacional pueda ser una realidad. Bien, entonces ahí tenemos 4 elementos que resumen la problemática nuestra, ¿cierto? Un escaso proceso de planificación que no dialoga con el presupuesto, no dialoga con el presupuesto y genera crisis. De las maravillas de la economía como ciencia es que nos permite mirar problemas económicos en diversas escalas y que son iguales. Imagínense un hogar donde entran los ingresos de la familia, el sueldo del papá, el sueldo de la mamá, y teóricamente ese sueldo se va en las prioridades que tenemos, ¿no? Seguramente casa, alimentación, educación de los hijos, ropa. ¿Cierto? Entonces, de alguna manera, en la lógica, una familia se organiza así, y más aún cuando hay escasez, se organiza con mucha rigidez para que pueda alcanzar el recurso. Pero ¿qué sucede? Cuando no tenemos ningún control, pues, ¿no? Y de repente ganamos en comida más de lo que debemos, o en el colegio menos de lo que, o dejamos de pagar el colegio, ¿no es cierto? Cuando nos desorganizamos de aquello que es la lógica de actuación de nuestros recursos, entramos en crisis, pues, ¿no? Nos endeudamos, nos falta siempre la plata y dejamos de lado problemas. Nos cortan la luz, nos cortan el agua, nos cortan el internet, ¿no es cierto? Y eso mismo pasa en una gestión pública como la nuestra, donde no hay una articulación exacta entre las prioridades de la planificación y el presupuesto público. De hecho, el presupuesto tiene vida propia, ¿no es cierto? Tiene vida propia muchas veces. Ese es un problema. Dos, la organización, mal organizado, ¿no? Instituciones públicas sobredimensionadas, que no están bien trabajadas, ¿no es cierto? Un ejemplo, dice, prioridad del municipio, yo alcalde declaro que mi prioridad es la seguridad ciudadana. Mi municipio priorizará en mi gestión la seguridad ciudadana, el bienestar, la seguridad, sobre todo de los jóvenes en mi distrito, ¿no? Muy bien, eso está muy bien cuando lo declaras como política pública, pero cuando vas a tu organigrama, resulta que el área de seguridad ciudadana es una pequeña unidad dentro de una dirección, dentro de una sugerencia, dentro de la gerencia de desarrollo social. No hay correlato entre tu organización y tu discurso. Tus prioridades no están en tu organización, entonces no las vas a cumplir. O cambias de organización o no cumples lo que prometes. 3, la articulación. La articulación, somos un estado un poco sordo, ciego y mudo, ¿verdad? En el distrito, tenemos una matriz que diga qué obras se van a hacer en su distrito. Todas las instituciones públicas, todos los ministerios, gobierno local, gobierno regional, sabemos qué va a hacerse en el distrito. Está organizado, está planificado, ¿no? ¿O no es cierto que seguimos hoy en el siglo XXI haciendo pistas una semana y a la siguiente la empresa de agua potable rompe la pista para poner la tubería, porque nunca hubo una mínima coordinación, a pesar de que están en el mismo territorio, desarticulación? Y después eficiencia en procesos, pues, ¿no? Eficiencia en procesos, ¿no? Es verdad que gastamos más de lo que debemos, ¿no? ¿Por qué un colegio de 8 aulas, ¿no es cierto?, de equipamiento básico, y baño, y auditorio, y sala de profesores, y dirección, ¿no?, cuesta para el Estado, si lo hace el gobierno local, cuesta 800.000 soles. Si lo hace el gobierno regional, 1.200.000. Si lo hace el ministerio, 2.200.000. Pero si lo hace un señor que invierte en su escuela privada, le va a costar $500.000 de soles. ¿Por qué hay esas diferencias? Que hay, existen, están documentadas. ¿Por qué sucede así? ¿Por qué el recurso público se maneja tan ineficientemente? ¿Es verdad? ¿Por qué nos cuesta 15% más comprar una camioneta 4x4 si eres institución pública? ¿Por qué? Y sabes una cosa,
Una camioneta 4x4 que compra una empresa privada, 15% menos de lo que te costó a ti, tiene una vida útil de 8 años y en el Estado tiene una vida útil de 4 años. O sea, compras caro y encima te dura menos. Y la eficiencia en la asignación de los recursos. Ya. Pero sigamos. La última parte de nuestra primera sesión, nuestro primer módulo, es el referido a planeamiento estratégico. Y aquí sí, una pregunta que espero que responda. Cuando ustedes escuchan planificación, ¿qué es lo primero que viene a su mente? No el concepto, no vamos al concepto, no googleen por el concepto, por favor, no, díganme, cuando escuchan planificación, ¿qué es lo primero que llega a su mente? ¿Qué es lo que entendemos cuando escuchamos la palabra planificación? Bien, un minutito para que puedan responderme, como lo han hecho muy bien hasta ahora. Recuerden, ¿qué entendemos? ¿Qué es lo primero que llega a mi mente cuando escucho planificación? Bien, que lo escucho mucho, sobre todo en el Estado. Muy bien, Franco dice ordenar, clasificar, exacto. Primer mandamiento de la planificación. No, segundo. El segundo mandamiento de planificación es la organización. Muy bien, Santos también. Organización. Ese es el segundo mandamiento de la planificación. Organizar, ordenar. Si no hay orden, no hay nada. El Brasil es un país potencia que además tiene un sector público ejemplar, ¿no? Que además es líder en mucho. Por ejemplo, nosotros tenemos en América Latina sistemas administrativos porque los copiamos en los años 60 de la experiencia brasileña. Los brasileños fueron los que nos dieron el modelo de organizar los recursos del Estado en sistemas administrativos. Dicho sea de paso, en Brasil, planeamiento es un ministerio y sus planes son a 50 años porque son una potencia, ¿no? La octava potencia del mundo y aspiran a ser la quinta potencia del mundo. Muy bien, muchas gracias. Entonces, cuando escuchamos planificación, vienen esos conceptos a la mente, ¿no? Organización, ¿no? Programación, ¿cierto? Visión, ¿verdad? Son conceptos que vienen cuando escuchamos planificación. Dicho sea de paso, el primer mandamiento de la planificación es mídelo. Mídelo. Si no lo mides, no lo entiendes y no podrás hacer nada si no lo mides, ¿no es cierto? Esto lo veremos en un momento. Recordemos que las funciones del Estado, según la Constitución, son 5, y la segunda es la de planeamiento. Todas las instituciones públicas estamos obligadas a hacer planeamiento. ¿Qué es la planificación? Hay muchos conceptos. Mire, si googlean planificación van a encontrar 3,5 millones de páginas con conceptos de planificación. Es más, si utilizan con ingenio ChatGPT, ¿no es cierto? Les puede salir una maestría completa en planificación con ChatGPT. Pero quiero extraer un concepto que para mí es genial. Es de los años 70, lo creó Carlos Matus, un especialista en planificación venezolano, cuando Venezuela crecía como un país y aspiraba a ser una potencia mundial en los años 60 y 70, y generó algunos de los procesos de planificación más importantes, porque iban logrando ese resultado. Venezuela iba siendo la economía más importante de América Latina. Miren ustedes cómo eran las cosas hace 40 años. Carlos Matus, un genial especialista en planeamiento, diseñó este concepto que para mí es el concepto de la planificación. Es el conocimiento que precede y que preside la acción. Es decir, que está antes y que dirige la acción. Y es conocimiento. La planificación es conocimiento. O sea, ideas, conceptos, procesos que preceden, o sea, que van antes, que se planifican, que determinan qué se va a hacer y que además dirigen lo que se hace. Conforme se va haciendo, lo evalúa, lo monitorea. Esa es la planificación como concepto. Ahí los invito a que lo exploren y lo busquen así. ¿Cuál es el proceso de la planificación? El planeamiento propiamente, en general, es un proceso que tiene 3 componentes. Averiguar dónde estamos, ¿ya?
diseñar, proyectar, visualizar hacia dónde queremos ir, ¿no? Y el nexo entre a dónde queremos ir y dónde estamos. Y en esos tres elementos que están allí diseñados, tenemos los conceptos que ustedes conocen del planeamiento. Hay muchas formas de saber dónde estamos, de hacer un análisis situacional real de cómo estamos, ¿no? Y allí lo que se recomienda en la metodología es hacer un análisis al interno y un análisis al externo, porque las instituciones dependemos también de lo que alrededor existe o se produce por nosotros. De aquí nace esta famosa metodología muy utilizada, aunque mal utilizada en el 99% de los casos, de la metodología FODA, ¿cierto? Este genial mecanismo que nació en Alemania, donde hacemos un análisis interno de nuestras fortalezas y nuestras debilidades, y hacemos un análisis externo de nuestras oportunidades y nuestras amenazas, ¿no? Esa es la herramienta más usada, más manoseada de la planificación, por lo menos en el Perú, ¿no? Aunque la verdad es que se hace muy mal. Hacia dónde vamos es la visión. El elemento más poderoso de la planificación, del planeamiento, es la visión, la misión, los objetivos. Y la brecha, lo vamos a ver en un momento, es aquello que queremos cerrar, ¿no? ¿Cómo estamos hoy? ¿Hacia dónde vamos? Bien, ¿qué debemos hacer para llegar allí? Esa es la brecha que debemos hacer. ¿Qué debemos hacer? ¿Sí? Esas son las preguntas que el planeamiento resuelve. Y para eso hace uso de una ciencia madre, que es la prospectiva, que es la capacidad de diseñar escenarios futuros. Esa es la prospectiva, ¿no? No de adivinar el futuro, no. No de hacer del futuro una ciencia ficción, no, eso lo dejamos para las novelas. Es la posibilidad de diseñar el futuro, cómo construir un futuro que será diferente con los recursos que tenemos y que podremos tener a lo largo del tiempo. Esa es la perspectiva, la capacidad de diseñar el futuro. Porque el futuro podemos pensar que está escrito en un libro, el libro de la vida, o que está escrito en una piedra. Y estoy hablando de las dos religiones más importantes de la humanidad, el cristianismo y el islamismo, que plantean que el destino está escrito. Entonces, si está escrito, ¿no? Para saber tu futuro, solo tienes que buscar a alguien que lea el futuro, que lea ese libro o que lea esa piedra, ¿no? Por otro lado, el futuro puede ser algo que no puedes cambiar, pues no sabes qué, no puedes cambiarlo, ¿no? Simplemente ya está escrito en el libro de la vida tu futuro, no lo puedes cambiar. Entonces se vuelve un acto de una utopía, es algo que no lograrás jamás, o una ciencia ficción. Pero si piensas que el futuro es que el futuro se construye y que los seres humanos, las instituciones, las sociedades, podemos construir el futuro, podemos cambiar aquello que parece ser nuestro futuro, podemos transformar nuestra realidad en términos positivos, entonces eso es la que la perspectiva estudia. Y el elemento más poderoso nace de ese estudio, ¿no? La visión de futuro. Claro. En términos claros puedo decirles que es este concepto. Venimos de acá, estamos aquí. Entonces, si miramos ese recorrido, lo más probable es que sin hacer cambios, nosotros lleguemos aquí. Esta es la tendencia, sin cambio, ¿cierto? Este es el devenir, lo que está escrito, ¿no? Te iba así, te va a ir así, está escrito. Pero tú puedes cambiar esa realidad, puedes cambiar esta situación a una mucho mejor. Esa es la visión de futuro, ¿cierto? La visión de futuro es el cambio que quieres hacer de tu situación actual con respecto a la tendencia a la que ibas. El cambio positivo, por supuesto. La visión de futuro siempre se enuncia en términos positivos, ¿no? Esa es la importancia de la visión de futuro. El cambio que logras en la sociedad, en las instituciones y en la vida de un ser humano, que se aplique en todas esas dimensiones. Entonces, lo que hace el planeamiento prospectivo no lo voy a detallar, es una ciencia bastante compleja, pero lo que dice es, a partir de aquí, quiero llegar a un futuro
Los futuros pueden ser posibles, ¿no? Puede ser un futuro posible. Puede haber futuros probables, ¿cierto? Pero yo tengo una idea fija, un futuro deseado, y por lo tanto determino cuál es el camino para ese futuro deseado, ¿cierto? Esa es la perspectiva, y ese es el proceso de planificación nos lleva a eso. Recuerden ustedes, de la situación actual a la visión de futuro deseado. Y lo que tenemos que hacer es cuál es el camino que tenemos que recorrer. Aquí está el proceso de planeamiento visto desde la perspectiva. ¿Para qué sirve entonces el planeamiento? En el Estado sirve para instrumentalizar las políticas públicas, ¿cierto? Porque toda política pública conlleva un proceso de planeamiento y por lo tanto una visión de futuro. Por ejemplo, seguridad ciudadana. ¿Qué buscamos? Ciudades seguras. Esa es la visión de futuro, bajo ciertos parámetros, ¿no? Índice de delincuencia, inmensa, violencia familiar, violencia contra niños y adolescentes, etc. Una serie de indicadores que le dicen cómo es una ciudad segura. Contribuye a desarrollar una cultura de seguimiento, porque si sabes lo que vas a hacer, puedes seguirlo, pues, ¿no? Puedes monitorearlo, puedes evaluarlo. Produce planes estratégicos flexibles, los planes son flexibles porque la realidad es muy cambiante. Teníamos planes hasta el año 2019, ¿no? Y el 2020 vino la pandemia, 2 años de pandemia, los planes cambiaron por completo. Y las prioridades cambiaron por completo, ¿verdad? Entonces, le da información a los gestores públicos, a los funcionarios públicos que toman decisiones, de los servidores públicos involucrados, claro, porque la planificación es conocimiento. Y cuando el conocimiento se entrega a las personas o a las instituciones, se vuelve información. Y eso es lo que la planificación puede dar. Además, el planeamiento del Estado se articula en 3 sistemas administrativos. El sistema de planeamiento, el sistema de inversión pública y el sistema de presupuesto. ¿Por qué? Porque todo lo que se planifica tiene que presupuestarse. Y porque además hay una parte del presupuesto que va a cambiar la condición de los servicios públicos a través de la inversión pública. Entonces es parte del proceso de planeamiento. Hay una articulación del planeamiento con el presupuesto y la inversión pública. Y para eso hay una larga data, pues una larga historia. En 1962 se reunieron en Punta del Este los países de América Latina y los Estados Unidos. Estados Unidos le dijo a América Latina, viene un gran crecimiento de la economía mundial y un gran crecimiento de la economía americana. Y nosotros queremos ese crecimiento compartirlo, llevarlo a ustedes. Vamos a hacer enormes inversiones en América Latina. Pero para eso necesitamos un Estado que funcione bien, estados que funcionen bien. Y en el 62 decidimos tomar el modelo de organización que tenía el Brasil, los sistemas administrativos. Y adoptamos ese modelo en toda América Latina. Por eso, en todos los países de América Latina, ustedes van a ver que los recursos del Estado se organizan en sistemas administrativos. ¿Sí? Y el primer sistema administrativo que se creó en 1962 fue el sistema de planeamiento, o de planificación, como se llama en aquello. Y el segundo sistema fue el sistema de presupuesto público. Y así partieron estos sistemas. Pero en planeamiento hubo una serie de problemas, porque cuando hablamos de planificación hablamos de un componente que es delicado, la política pública y las políticas partidarias, las políticas en general, las ideologías políticas, porque los estados también tienen un conjunto de ideologías políticas que los rodean. Entonces, en el año 92, el entonces presidente Fujimori desactivó el sistema de planeamiento y le entregó el planeamiento al Ministerio de Economía y Finanzas. Es como si el futuro de tu empresa se lo entregaras al cajero. Se hizo así. Y en el año 2006 recuperamos el sistema de planeamiento, le llamamos el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, creamos como ente rector el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, CEPLAN. Y son parte del sistema todas las instituciones públicas porque absolutamente
todas las instituciones públicas tienen obligatoriamente una oficina de planificación y presupuesto. Todos. ¿Ya? Y además definimos, nos faltan las políticas públicas. Bien, definimos dónde se hacían las políticas públicas. El Acuerdo Nacional. 36 políticas públicas que son parte del Acuerdo Nacional, donde están todas las instituciones públicas, todos los organismos políticos, las iglesias, los empresarios, los sindicatos, etc. Así es como se diseñó ese plan. Ese plan es un centro, un centro en el Estado, un centro altamente especializado, tiene asiento en la presidencia del Consejo de Ministros, puede opinar, intervenir, pero no puede votar. Esa es la forma como se ha organizado el sistema de planeamiento y el centro de planeamiento. En otros países, como por ejemplo Brasil, el sistema, el área de planeamiento, el responsable de planeamiento es un ministro. Hay un ministro de planeamiento. O sea, a ese nivel, ¿no? En Chile es un órgano altamente especializado y cuyas decisiones no son cuestionadas. Y tiene un posicionamiento muy grande. A ver, para hacer un símil un poco grosero, pero es un símil válido. El ente encargado del planeamiento en Chile tiene el mismo peso en Chile que la SUNAT en el Perú. Así, ¿no? Cumplimiento obligatorio. En el caso peruano, CEPLAN tiene una posición, si bien es parte del Consejo de Ministros, no vota en él, ¿cierto? Y además su posición es más al interno que al externo de la Nación. Decíamos que el planeamiento está articulado, ¿cierto? ¿Con qué? Por ejemplo, con la cadena de valor. Esta es la cadena de valor que vimos hace un momento, ¿no? Insumos, actividades, productos, que son los servicios públicos, resultados e impacto resultados en el corto plazo, impacto en el mediano o largo plazo. Esta es la cadena de valor. Las herramientas de planeamiento están articuladas a la cadena de valor, ¿cierto? Las actividades que realizamos, sus insumos y su presupuesto están en el plano operativo institucional, ¿no? Los servicios públicos que brindamos están en el plan estratégico institucional. Y los resultados en el corto y en el largo plazo de la acción del Estado está en los planes concertados. En el Perú son municipales y regionales. O los planes sectoriales, que pertenecen a los ministerios. Es decir, los instrumentos de la planificación se articulan con la cadena de valor del servicio público. Ha sido importante este concepto. Y además articulamos el planeamiento, pues aquí no es que la gente haga planificación porque le sale por el foro de los botones. Hay una articulación que parte del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, ¿no? El Plan Estratégico de Desarrollo Nacional baja hacia las políticas nacionales, que están establecidas en el Acuerdo Nacional, baja a los planes estratégicos sectoriales que pertenecen a los ministerios, baja a los gobiernos locales y regionales que hacen su plan de desarrollo concertado,